Pues un algoritmo al final básicamente es un conjunto de instrucciones, un conjunto de operaciones para realizar una acción, ¿vale? Entonces, claro, eso en redes sociales puede tener diferentes objetivos. Puede ser recomendarme contenido, puede ser recomendarme o sugerirme, por ejemplo, otros contactos, o puede ser simplemente la propia acción de almacenar los datos de interacción de la red social. Al final, un algoritmo, como te digo, hace una serie de pasos para llegar a un objetivo determinado. Las redes sociales al final, muchas de ellas se nutren también efectivamente de la publicidad. Entonces, las redes sociales lo que les interesa es maximizar el tiempo que tú estás dentro de la red social. Cuanto más tiempo estés, más probabilidad haya de que tengas una interacción, por ejemplo, mayor con sus anuncios y que por lo tanto visualices anuncios y por lo tanto de que pueda llegar a ser un anuncio que puedas hacer clic y donde ellos pueden llegar a obtener un rendimiento económico. Entonces, el objetivo, digamos, principal en general es maximizar el tiempo que están dentro de la red social, que estás dentro de la red social. Otra cosa es que luego, además, tenga una serie de objetivos, digamos, secundarios, como pueda ser darte un contenido que sea acorde a tus intereses, porque al final es como maximizan. Nuevamente es volver a lo mismo, ¿no? Cuanto más tiempo o cuanto mejor sea la información o más te guste la información que ves, más tiempo pasarás en la red social. Bueno, a ver, es que ese es un tema un poquito delicado. Hay una cosa también que hay que tener en cuenta y es que nosotros nos solemos medio alimentar de lo que nos gusta. Esto es el famoso filtro o efecto burbuja o efecto eco, que básicamente en cuanto estamos consumiendo una información que nos gusta, el algoritmo aprende de eso y más información que teóricamente nos muestra que es afín a nosotros. Pero es verdad que, bueno, existe, digamos, ahora mismo una serie de, vamos a decir, tendencia a pensar, que yo no sé hasta qué punto está tan demostrado, de que nos ofrecen una información que encaja con un determinado tipo, vamos a llamarlo de ideología o determinado tipo de contenido. Está claro que al final las redes sociales programan sus algoritmos, desarrollan sus algoritmos en función de sus intereses. Es muy difícil, por lo tanto, ir en contra del algoritmo. Eso es prácticamente imposible, al final nos va a mostrar lo que él quiere mostrarnos, pero bueno, lo que te digo, llegar a aseverar al 100% de que se muestra un determinado tipo de información u otra, creo que es una cosa que requiere un análisis de bastante profundidad. Bueno, ahora sabéis que está muy de moda toda la parte de inteligencia artificial. Bueno, está muy de moda sobre todo la generativa, que va un poco por otra vertiente, pero al final lo que utilizan son algoritmos como digo, de inteligencia artificial que se basan en nuestras interacciones, que se basan en lo que vemos, en cuánto tiempo lo vemos, toda la información que tienen nuestra de las interacciones con la red social o con los posts, o por ejemplo la información propia que pueden tener de nuestros datos, digamos, demográficos, ¿no? Si soy hombre, si estoy en un segmento de edad determinado, etcétera. Toda esa información lo que hacen es usarla para entrenar determinados tipos de modelos que les pueden ayudar precisamente a recomendar. Y esto pasa en redes sociales o pasa, por ejemplo, en plataformas audiovisuales. Al fin y al cabo, nos muestran películas o series que en un principio creen que nos pueden gustar. ¿Por qué? Porque saben que hemos acabado de ver una serie, porque nosotros le hemos dicho que nos gusta y luego está toda la información que les pueda llegar de fuera. Nosotros cuando hacemos búsquedas en buscadores como Google, ese tipo de información puede ser enviada a terceros y esos terceros pueden reaprovecharla precisamente como parte de estos algoritmos para mostrar un contenido más personalizado. Yo creo que, conscientes somos. Otra cosa es que lo ignoremos o no, porque al fin y al cabo cuando ves sobre todo que determinadas redes sociales te muestran un contenido tan ajustado a lo que realmente te gusta, ¿no? A lo que realmente estás haciendo, tienes que darte cuenta de que algo hay. O sea, esto no es pura casualidad. O sea, tú cuando estás en el Instagram y estás viendo, por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, ahora últimamente me aparecen muchas recetas de cocina, ¿no? Pues porque es verdad que busco recetas de cocina y las veo y eso alimenta el algoritmo y cada vez yo soy plenamente consciente que el algoritmo o los algoritmos, las redes sociales están aprendiendo de mí y que están utilizando esa información para darme un contenido más personalizado. Vuelvo a lo mismo, para maximizar el tiempo que yo estoy ahí dentro, porque entre tanto publicación de receta de cocina, pues igual aparece un anuncio de unas sartenes y igual entonces me interesa. Bueno, realmente a nivel del algoritmo casi todos siguen, vuelvo a lo mismo, la misma pauta. Al final es intentar maximizar el tiempo que estás tú en la red social. Sí que es verdad que la diferencia fundamental que hay entre las diferentes redes sociales es, primero, el tipo de contenido. En X, aunque hay contenido obviamente de tipo imagen y audiovisual, estamos hablando más de los tweets, texto, etcétera. Luego tenemos por otra parte Instagram, que es más de tipo imagen, ¿no? Y TikTok, que son vídeos. Entonces, la diferencia fundamental también es un poco cómo se procesa esa información. Porque claro, en el caso, por ejemplo, de X, que ya estamos hablando de texto, hay mucho volumen de texto que tienes que procesar para, por ejemplo, poder saber si estás expresando información de un tipo o de otro. En las imágenes, pues también se puede sacar información a través de las fotografías
fotografías que yo subo de mi persona o de las personas que yo etiqueto, con lo cual hay información. Si tú subes una foto en la que estás, por ejemplo, en el campo, ¿de acuerdo? Pues ahí hay una información contextual en la que estás dando a entender que te gusta la naturaleza. Si subes una foto en un festival de música, estás dando a entender que te gusta ese tipo de contenido, ¿no? Y luego en TikTok, pues un poco lo mismo. Al final lo que pasa que con el vídeo. Pero en el fondo realmente a nivel de lo que es el algoritmo y el objetivo principal, que es maximizar el tiempo que estás en la plataforma, es más o menos similar. Puede haber luego diferencias, obviamente, en cuanto a cómo lo procesan por el tipo de dato que cada una publica, pero en términos generales, objetivamente, tratan de intentar hacer lo mismo.